La primera lectura de hoy está tomada de la carta a los Gálatas. Nos trae una enseñanza clave de San Pablo, en la cual aparecen tres elementos. La ley, que se refiere a la ley de Moisés, la cruz, que se refiere a la cruz de Cristo, y el Espíritu, que se refiere al Espíritu Santo. La ley de Moisés, la cruz de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Son enseñanzas fundamentales, enseñanzas que a Pablo le costaron muchísimo. Y de hecho, una parte de su tristeza, una parte de su dolor, es que todo el despliegue del poder divino que conocieron y que experimentaron los Gálatas parecía perdido. De hecho, la carta a los Gálatas está escrita en un tono muy fuerte, un tono que nos deja ver la frustración que tiene Pablo. Eso aparece en la primera lectura de hoy. Por ejemplo, cuando él dice, tantas magníficas experiencias en vano. O sea, él siente que realmente ha habido una, ¿cómo lo podríamos describir? Una frustración, una especie de desperdicio de la gracia y del amor de Dios. ¿Por qué ese desperdicio? Porque Pablo estuvo predicando en esa región de Galacia, por eso hablamos de la carta a los Gálatas. Estuvo predicando, les estuvo hablando sobre la revelación de Dios en la cruz de Cristo. Sobre todo les estuvo predicando cómo a través del sacrificio de Cristo en la cruz es como nosotros recibimos esa gracia que nos transforma. Y esa gracia que nos transforma no es otra cosa que el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces la predicación que Pablo había hecho a los Gálatas era básicamente contándoles eso, contándoles que gracias al sacrificio redentor de Cristo en la cruz, gracias al valor infinito de ese sacrificio que Él voluntariamente ofreció por nosotros, gracias a eso, nosotros, aceptando por fe semejante regalo de amor, llegamos a ser cristianos. Aceptando por fe ese regalo de amor, llegamos a recibir el Espíritu Santo de Dios. Aceptando por fe ese regalo inmenso de Dios, nosotros tenemos una vida nueva. Esa fue la predicación de Pablo, pero ese fue también el ejemplo de Pablo, y ese es el resumen de los milagros de Pablo. Porque es que fueron muchos los milagros. Esas son las magníficas experiencias de las que él habla. Inmensos milagros. Bueno, Pablo estuvo ahí predicando y parecía que todo iba bien en el sentido de que los Gálatas habían aceptado ese mensaje. Es decir, que es el regalo del amor. Regalo está emparentado en su significado con la palabra gracia. Es el regalo del amor de Dios en la cruz de Cristo. Es el valor infinito del sacrificio de Cristo, el que trae a nosotros una vida nueva. Y esa vida nueva es la vida en el Espíritu. Bueno, Pablo, les predicó esto a los Gálatas de todas las maneras posibles, como se dice, por activa, por pasiva y por perifrástica, de todas las maneras posibles. Pablo siguió su camino de misionero, de apóstol, y le llegan después noticias de lo que estaba pasando en Galacia. Imagínate que después de que Pablo se fue, llegaron otros predicadores y les dijeron, a los Gálatas les dijeron, todo muy bien, pero ustedes tienen que circuncidarse y tienen que practicar la ley de Moisés. Y algunos de los Gálatas ya no solamente estaban dudosos, sino que ya estaban empezando a practicar la ley de Moisés. Y Pablo veía en eso la negación del valor infinito de la cruz de Cristo y por consiguiente la negación del fruto propio del sacrificio de la cruz, que es la efusión del Espíritu, es decir, la gracia que nos transforma. Entonces ahí es donde Pablo monta en cólera y ahí es donde Pablo
suelta su frustración diciéndoles a los Gálatas esas palabras tan duras que no tenemos en ninguna otra carta de Pablo, como lo que aparece en la primera lectura de hoy. ¡Oh, insensatos Gálatas! Otra traducción que es dura pero que es correcta también es estúpidos. ¡Qué duro! Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros? El mensaje fundamental para nosotros es tener claro en dónde está nuestra salvación, que es también tener claro en dónde está nuestro tesoro, en dónde está nuestra esperanza. Está en la eficacia infinita de la cruz de Cristo. Esto, la cruz de Cristo, esta. La cruz de Cristo. Es tener claro eso. Es tener claro lo que vale la cruz de Cristo. Es tener claro lo que vale la sangre de Cristo. Para tener claro también qué es la gracia de Dios obrando en nosotros, qué es la acción del Espíritu obrando en nosotros. Ese es el mensaje central. Ninguna práctica ritual por sí misma, ninguna práctica ritual, si nos limitamos a ella, que es lo que ofrecía la ley de Moisés, eso no puede darnos la gracia, que es un regalo. O sea, hay que entender que todo esto es regalo y que es regalo que recibimos por la fe. Luego de ahí vendrán consecuencias. Por ejemplo, que tenemos que aprender a ser consecuentes con el regalo y que hay que cultivar y cuidar ese regalo para que crezca en nosotros. Eso no lo podemos perder de vista. La gloria y la honra para Dios. Amén.